Mefisto. La maldad de Mefisto, señor del odio, estaba tan extendida que, incluso después de haber sido derrotado y sepultado en una piedra del alma, su esencia demoníaca resumaba hacia Travincal y corrompía a los sacerdotes de Sacarum. Aunque cayó ante los mismos héroes que mataron a sus hermanos, temo por nosotros si alguna vez regresa. Deckard Cain. Dal Mefistos, el señor del odio, comúnmente conocido como Mefisto, es uno de los tres males primordiales. El gran conflicto. Como todos los grandes males, Mefisto nació de una de las 7 cabezas del gran dragón Tatamet. Su reino en los infiernos ardientes era el reino del odio, y observó con alegría cómo sus habitantes tramaban y luchaban entre sí. Actuó como el mentor de Belial. Al igual que con todos los demonios, Mefisto luchó contra los altos cielos en el conflicto eterno. Sin embargo, prefirió operar desde las sombras en lugar de liderar un ejército al aire libre. Una batalla llevó a los ángeles directamente al corazón de su guarida, atacando al propio Mefisto. Uno de los ángeles logró sacar sangre, haciendo que se derramara por el suelo. Esto condujo a la creación de los demonios Magma, quienes se levantaron para defender a su amo e hicieron retroceder a los ángeles. Mefisto y sus hermanos casi logran la victoria contra los altos cielos en la quinta batalla de las puertas de diamante. Sin embargo, confiados en la victoria, los primordiales comenzaron a discutir sobre quién obtendría el botín de guerra, por lo tanto, su ataque fracasó. La guerra del pecado. Mientras dirigía sus fuerzas en los campos de batalla de Pandemonium, Mefisto notó que los ángeles se estaban retirando. Ordenó a sus fuerzas que se retiraran para poder analizar la situación. Baal, perdiendo la paciencia, irrumpió en la fortaleza del Pandemonio y descubrió que faltaba la piedra del mundo. Por lo tanto, el conflicto eterno se detuvo. Finalmente, las historias de demonios invocados en un nuevo reino llegaron a oídos de los males primordiales. Sintieron dentro de la humanidad los poderes latentes de sus antepasados Nepalem y por lo tanto, decidieron corromper a la humanidad en un arma para usar contra los altos cielos. Así fue como Mefisto y sus hermanos infundieron su influencia en las mentes de los mortales, difundiendo sus ideas por santuario. Sus susurros llevaron a la creación del Triuno, donde cada mal primordial asumió el papel de una deidad aparentemente compasiva. Mefisto asumió la personalidad de Mefis, espíritu del amor. Sus acciones fueron contrarrestadas por el ángel rebelde Inarius, quien formó la Catedral de la Luz para contrarrestar su influencia. Así comenzó la guerra del pecado, cuando los males primordiales e Inarius compitieron en secreto por la influencia sobre la humanidad. La guerra del pecado terminó con una batalla final entre las fuerzas del cielo, el infierno y Edirem, después de lo cual Mefisto se reunió con el consejo de Angiris. Mefisto se ofreció a dejar que Santuario no sea tocado por ningún ángel o demonio, para ver en qué se pueden convertir los niños por sí mismos, para bien o para mal. Se acordó que Mefisto dejó su marca en las ruinas de la Catedral de la Luz para sellar el flujo entre los mundos, y a cambio, Mefisto recibió a Inarius. Se acordó que se permitirá a la humanidad encontrar su propio camino, libre de la interferencia de ángeles y demonios. El exilio oscuro. En los milenios posteriores a la guerra del pecado, los males menores crecieron descontentos, creyendo que los males principales habían abandonado el conflicto eterno para centrarse en la humanidad. Los 4 males menores se rebelaron contra los primordiales, y a pesar de los esfuerzos de Mefisto y sus hermanos, fueron arrojados del infierno al reino de los mortales, en lo que se conocería como el exilio oscuro. En respuesta al más malvado de los seres que caminan por el santuario, el arcángel Tirael reunió a varios de los clanes de magos dispares en una alianza conocida como los Oradrim, y les dio las piedras del alma para unir a los 3 para siempre. En verdad, esta serie de eventos había sido planeada por los males primordiales. A través de las piedras del alma, corromperían la propia piedra del mundo, y con ella, a toda la humanidad. Un nuevo ejército para ser usado contra las fuerzas del cielo. En algún momento del exilio, Mefisto estuvo presente en Aranoch. Ató los espíritus de los demonios a las momias que dormían bajo las arenas de Lut Golem, hordas de no muertos emergiendo para llevar el dolor a los vivos. Mefisto fue el primero de los 3 en ser capturado. Durante su búsqueda,
los Horadrim lideraron un ejército contra su fortaleza de hueso, pero los soldados comunes se vieron en apuros para avanzar contra las aparentemente interminables mareas de muertos vivientes que convocó y casi fueron abrumados. Eventualmente, Mefisto fue encontrado alrededor de uno de los centros urbanos de Kehista. La pelea costó muchas vidas inocentes, pero finalmente, los Horadrim lograron derrotar al Señor del Odio y encarcelar su esencia dentro de la Piedra del Alma. Luego se confió a los sacerdotes de Sakarum y se mantuvo sellado en la torre del guardián del Templo de la Luz en Travincal. Personalidad y rasgos. Muchos afirman que Mefisto es el más inteligente y astuto de los males primordiales. Hay quienes creen que, si realmente hay un líder entre los infiernos abrasadores, ese es Mefisto. Ciertamente, hay evidencia de que el propio Mefisto cree que este es el caso, declarando que, donde estoy es el infierno. Siempre buscando instigar una escaramuza, se dice que Mefisto era más hábil en enfrentar a sus hermanos entre sí. Mientras que muchos señores demoníacos confían en la fuerza para promulgar su voluntad, Mefisto se basó en la manipulación, capaz de volver vecino contra vecino por razones que parecen correctas y buenas, para aquellos que fueron víctimas de sus maquinaciones. Diablo y Baal se irritaron por sus manipulaciones, pero la mayoría de las veces cumplieron. Deckard Cain especuló que esto se debió a que Mefisto les brindó amplias oportunidades para perseguir sus ambiciones. Quizás debido a esto, Mefisto es visto por algunos como un unificador y un gran táctico. La mayor ambición de Mefisto era enfrentar a sociedades enteras entre sí, enfrentar a hermano contra hermano, sembrar discordia y desconfianza donde pudiera. Mefisto evita la compañía, considerándola un consuelo de los miserables. Mefisto ve el odio como una herramienta, aunque una que debe manejarse con precisión. Dicho esto, su odio tiene un efecto miasmático donde quiera que vaya. Por el reinado de la enemistad, su odio pudo burbujear desde el infierno, corrompiendo áreas del santuario. Odia a todos, incluidos los Nepalem y la humanidad, cuyo sufrimiento es su deleite, y a quien considera carente de fuerza tanto física como mental. Su odio llega incluso a despreciar la creación misma. Sin embargo, su mayor odio está reservado para los ángeles. Ergo, los habitantes de santuario fueron vistos por él como armas para ser forjadas a su semejanza y dirigidas hacia los altos cielos. Sin embargo, Mefisto parece tener cierto nivel de respeto por Auriel, considerando su aspecto, esperanza, la única virtud con propósito, y guiñándole el ojo durante el pacto alcanzado al final de la guerra del pecado. Mefisto mide un poco más de 6 metros de altura. Posee sangre sucia y su propia voz es dolorosa de escuchar para los mortales. Los no muertos son los secuaces de Mefisto. Tal era el odio de Mefisto, que áreas del santuario fueron contaminadas por él, obligando a los mortales a volverse unos contra otros al entrar en estas regiones. Al igual que sus hermanos, Mefisto, por su naturaleza, es conflictivo. Si quieres saber más de la historia de Diablo, suscríbete al canal y síguenos en redes sociales.